17 de enero de 1945. La tierra helada del este de Francia crujía bajo miles de botas, mientras una columna de soldados alemanes avanzaba penosamente hacia el oeste bajo escolta armada. Su aliento formaba pálidas nubes en el aire gélido, mezclándose con el humo que aún se elevaba desde los campos de batalla distantes. La nieve se aferraba a sus uniformes desgarrados. Lana Feldgrau, ahora manchada de barro, sangre y la ceniza de un Reich en ruinas. Estas no eran las legiones triunfantes que antaño habían recorrido Europa con cánticos de victoria inevitable. Eran prisioneros de guerra, ojerosos y esqueléticos, con el rostro desgarrado por el hambre y la terrible certeza de que todo lo que les habían prometido era una mentira. Entre ellos caminaba el Obergefreiter Klaus Hartmann, un ametrallador de 23 años de Sajonia. Sus manos, aún ennegrecidas por residuos de cordita, temblaban no solo de frío, sino de un agotamiento tan profundo que se le había metido en los huesos. No había comido una comida completa en 11 días. El último pan que había probado había sido un trozo del tamaño de un puño de Kommissbrot con serrín. Pan de ración tan duro que había que remojarlo en agua para masticarlo. Incluso esa escasa porción había sido compartida entre 4 hombres. Ahora, mientras los camiones estadounidenses pasaban rugiendo junto a la columna, Hartmann observaba los gases de escape con una extraña fascinación, como si incluso esas volutas grises contuvieran más sustancia que sus propias fuerzas menguantes. No sabía a dónde se las llevaban. Solo sabía que estaba vivo, y que este hecho se sentía más como un accidente que como una misericordia. Los camiones lucían estrellas blancas en los flancos. Los guardias vestían uniformes de gruesa lana verde oliva, con los fusiles colgados despreocupadamente sobre los hombros, sin que las privaciones les hicieran flaquear. A Hartmann le habían enseñado a ver a estos hombres como salvajes mestizos, una mezcla degenerada de razas y linajes, corrompidos por blandos ideales democráticos que se derrumbarían ante el poder disciplinado de la Wehrmacht. Sin embargo, al pasar junto a ellos, lo que más le impactó no fueron sus armas ni su vigilancia, sino su porte. Erguidos, bien alimentados, con una mirada ni cruel ni vengativa, sino simplemente cansada. Uno de ellos, un joven soldado raso con pecas esparcidas por su nariz quemada por el sol, ofreció un cigarrillo a un sargento alemán mayor que se había desplomado junto a la carretera. El sargento miró la mano extendida como si fuera una aparición, y luego tomó el cigarrillo con dedos temblorosos. No intercambiaron palabras. El estadounidense se lo encendió y siguió caminando. Hartmann no lo comprendió. No estaba preparado para esto, para comprender la conmoción que les aguardaba, para comprender el terremoto psicológico que fracturaría su comprensión del mundo. Primero, hay que comprender la Alemania que habían dejado atrás. Para el invierno de 1945, el Tercer Reich era una nación que se devoraba a sí misma. Las grandiosas promesas de Lebensraum, de prosperidad ilimitada asegurada mediante la conquista, se habían convertido en una pesadilla de escasez que carcomía todos los hogares desde Hamburgo hasta Múnich. La ración oficial alemana para un civil adulto a principios de 1945 proporcionaba aproximadamente 1.200 calorías diarias, apenas suficientes para mantener la función metabólica básica, por no hablar del trabajo que exigía la guerra total. La carne se había convertido en un lujo escaso, distribuido en cantidades medidas por decenas de gramos. La mantequilla, los huevos y la leche existían principalmente como recuerdos e imágenes de propaganda. El pan, el alimento básico de la vida alemana, era ahora una sustancia gris y desmenuzable, adulterada con harina de patata, serrín y paja molida. Cualquier cosa para estirar las menguantes reservas de trigo que aún llegaban a cuentagotas de los territorios orientales en colapso. Para los soldados en el frente, las condiciones eran aún más sombrías. Las raciones de campaña de la Wehrmacht, y una vez suficientes aunque monótonas, se habían degradado a una lúgubre lotería de supervivencia. Las asignaciones oficiales exigían 700 gramos de pan al día, junto con pequeñas porciones de carne enlatada, margarina y café sucedáneo, una bebida amarga hecha de bellotas tostadas y cebada. Pero estas eran las asignaciones en el papel. En realidad, las líneas de suministro estaban destrozadas. Los convoyes eran arrasados por los bombarderos aliados
y las unidades de primera línea a menudo subsistían con una fracción de sus raciones prescritas. Los soldados aprendieron a masticar agujas de pino para protegerse del escorbuto. Atrapaban ratas en las ruinas de pueblos franceses y las asaban en hogueras cautelosas. Desmembraban carne de caballos muertos antes de que la carne se congelara en el frío de enero. El hambre no era una dificultad ocasional. Fue el compañero constante de cada soldado alemán durante el último año de la guerra, una presencia persistente que minaba sus fuerzas, nublaba el juicio y reducía a los orgullosos jóvenes a carroñeros. Este fue el crisol en el que Klaus Hartmann y millones como él se forjaron, no solo por la ideología, sino por la brutal aritmética del hambre. Les habían dicho que su sufrimiento era noble, que era el precio necesario para defender la patria contra las hordas bolcheviques y el occidente decadente. Les habían asegurado que los estadounidenses, cuando llegaran, solo traerían crueldad, que los prisioneros podrían esperar la hambruna a cambio, o peor aún, la ejecución disfrazada de justicia. La maquinaria propagandística de Goebbels había pintado vívidas imágenes de soldados bárbaros que apuñalarían a los heridos con bayonetas y dejarían a los cautivos pudrirse en campo abierto. Esta narrativa no era incidental, era estratégica. Si los soldados alemanes creían que la rendición significaba la muerte, lucharían hasta la última bala, ganando tiempo para un régimen que ya había gastado a su pueblo como si fuera moneda de cambio. Así que, cuando la columna de prisioneros cruzó las puertas del campo de prisioneros de guerra estadounidense, cerca de Reims, aquella cruda tarde de enero, se prepararon para el cumplimiento de esas profecías. En cambio, se encontraron con algo para lo que ninguna propaganda los había preparado: abundancia. El campo en sí era un extenso complejo de barracas Quonset y tiendas de lona, rodeado de alambre de púas y torres de vigilancia, pero no se parecía a los fosos de la muerte de los que les habían advertido. Allí reinaba el orden, una eficiencia mecánica que le recordaba a Hartmann la logística alemana, pero sin la crueldad, sin la brutalidad despreocupada que había definido sus propias experiencias en los campos de entrenamiento, donde los instructores les rompían los dientes a los reclutas por infracciones menores. Los guardias estadounidenses eran firmes, pero no salvajes. Procesaban a los prisioneros con desapego burocrático, comprobando los nombres en listas, distribuyendo placas de identificación y asignando barracones. Y entonces, al oscurecerse el crepúsculo invernal y asomar las primeras estrellas sobre la gélida campiña francesa, hicieron algo que desafió toda expectativa. Los alimentaron. El comedor era una carpa cavernosa calentada por estufas de queroseno. El aire estaba impregnado de un olor que le hacía temblar las rodillas a Hartmann, el olor a comida de verdad. No a sucedáneos, ni a pan de aserrín, sino a sustento honesto. Los prisioneros avanzaban arrastrando los pies en un silencio incrédulo, mientras los cocineros estadounidenses, la mayoría de ellos reclutas, servían las porciones con la eficiencia mecánica de una cadena de montaje. Cada hombre recibía una bandeja metálica dividida en compartimentos, y en esos compartimentos se servía un festín que desafiaba la lógica de la guerra total. Había pan, pan de verdad, blanco y tierno, hecho con harina de trigo de verdad, aún ligeramente caliente del horno. 2 rebanadas gruesas por hombre, cada una más grande que la ración diaria completa que Hartmann había recibido en su último mes en el frente. Había mantequilla, una capa dorada que relucía bajo las luces eléctricas colgadas del techo de la tienda. Había sopa, no la agua grisácea y líquida que habían llamado Wassersuppe en las trincheras, sino un rico estofado de carne repleto de trozos de carne, patatas, zanahorias y cebollas. Había fruta enlatada, melocotones en almíbar, un producto tan exótico que muchos de los prisioneros miraban las rebanadas amarillas como si fueran joyas. Y había café, café de verdad, no la burla de grano tostado que habían atragantado durante años, sino un fuerte brebaje americano, amargo, oscuro y glorioso. Hartmann se quedó paralizado, con la bandeja temblando en las manos, incapaz de procesar lo que veía. A su alrededor, y otros prisioneros reaccionaron con una incredulidad descomunal. Algunos lloraron abiertamente, las lágrimas se abrían paso entre la mugre de sus rostros. Otros rieron,
con una risa aguda e histérica que rozaba la locura. Algunos simplemente se quedaron sentados, abrumados, incapaces de conciliar la expectativa con la realidad. Un Feldwebel mayor, veterano del frente oriental con la cara como cuero quemado, miró fijamente su bandeja un buen rato y luego susurró: «Mi Dios, nos están alimentando mejor que nuestros propios oficiales». Era cierto. La ración estándar para prisioneros de guerra estadounidenses, según lo exigido por la Convención de Ginebra e impuesto con sorprendente rigor por el ejército de los Estados Unidos, proporcionaba aproximadamente 2.300 calorías diarias, o casi el doble de lo que recibían los civiles alemanes y significativamente más de lo que los soldados de la Wehrmacht habían visto en meses. No se trataba de un acto de generosidad excepcional, era una política, arraigada tanto en el derecho internacional como en la comprensión pragmática de que los prisioneros bien alimentados causaban menos problemas que los hambrientos. Pero para los hombres que habían sido condicionados a esperar solo brutalidad de sus captores, este apego a la ley fue como un milagro. Más aún, una revelación. Hartmann comía despacio, obligándose a masticar cada bocado, a pesar de la apremiante urgencia de su hambre. Había visto a hombres atiborrarse tras largas privaciones y los había visto retorcerse de dolor mientras sus estómagos encogidos se rebelaban. No cometería ese error. Pero incluso mientras comía con disciplina, su mente daba vueltas. El pan estaba blando. La mantequilla era de verdad. La carne del guiso era de res de verdad, no de caballo ni latas misteriosas llenas de cartílago y grasa. Y había tanta que cuando terminó su primera porción, un cocinero estadounidense señaló hacia la línea de servicio y dijo, en un alemán mal hablado: «¿Más? ¿Quiere más?» «Más». La palabra flotaba en el aire como un concepto extraño, una obscenidad contra todo lo que Hartmann había conocido durante los últimos 2 años. En la Wehrmacht nunca había más, solo había menos, y la persistente certeza de que mañana traería incluso menos que hoy. Pero aquí, en este campo de prisioneros estadounidense, había excedentes, había desperdicio. Hartmann observaba, aturdido, cómo algunos prisioneros regresaban a por segundas raciones y a ninguno se le denegaba la entrada. Observaba cómo los cocineros recogían las porciones sobrantes en los cubos de basura, comida de verdad, desechada por ser sobrante. La visión era tan extraña, tan incomprensible, que rozaba lo obsceno. Esa noche, acurrucado bajo mantas de lana en un barracón calentado, Hartmann permaneció despierto, escuchando los sonidos de los hombres digiriendo su primera comida de verdad. Algunos gemían mientras sus cuerpos se adaptaban. Otros susurraban en la oscuridad, procesando los acontecimientos del día con la urgencia de hombres cuya visión del mundo acaba de hacerse añicos. «Tienen tanto», murmuró alguien. «¿Cómo es que tienen tanto?» Otra voz respondió, áspera y confusa. «Quizás por eso están ganando». Era una observación simple, o casi infantil en su franqueza, pero contenía una verdad que la propaganda no podía borrar. Los estadounidenses no ganaban por una superioridad racial mística ni por un fanatismo disciplinado. Ganaban porque tenían comida, tenían combustible, tenían acero, caucho y petróleo, y tenían tanto que podían permitirse alimentar a sus enemigos mejor de lo que el Reich había alimentado a sus propios hijos. En las semanas siguientes, mientras el invierno daba paso a una primavera reticente, los prisioneros de Reims se adaptaron a una rutina que erosionó aún más los cimientos de su adoctrinamiento. Cada mañana comenzaba con el desayuno: avena o panqueques, a veces huevos, siempre café y pan. Comidas de verdad, servidas a intervalos regulares, con porciones que no se encogían ni desaparecían. A la administración del campo distribuía paquetes de la Cruz Roja, cajas de cartón estampadas con símbolos internacionales, llenas de barras de chocolate, cigarrillos, leche enlatada y jabón. El jabón, un artículo tan escaso en Alemania que los civiles acaparaban trozos y convertían la grasa animal en rudimentarios sustitutos. Era regalado por el bar, como si fuera tan común como la suciedad. Los prisioneros fueron asignados a destacamentos de trabajo, según lo permitía la Convención de Ginebra. Reparaban caminos, despejaban escombros y ayudaban en los depósitos de suministros. El trabajo era duro, pero no punitivo.
y se compensaba con raciones adicionales y, increíblemente, pequeños salarios pagados en vales de campamento que podían canjearse por lujos como tabaco y papel de escribir. A Klaus Hartmann se encontró asignado a un parque de vehículos, ayudando a los mecánicos estadounidenses a dar servicio al interminable convoy de camiones que abastecía al frente. Los estadounidenses trabajaban con una eficiencia despreocupada que le fascinaba, sin gritos, sin palizas por errores menores, solo con un enfoque firme y pragmático en hacer el trabajo. Cuando se equivocaba al apretar un tornillo, el sargento que supervisaba el destacamento simplemente le mostraba la técnica correcta y seguía adelante. No había castigo ni humillación. Era un enfoque de la disciplina tan ajeno a la experiencia de Hartmann que casi lo sentía como negligencia. Pero fue efectivo. Los camiones funcionaron, los suministros se trasladaron, y Hartmann empezó a comprender, de una manera que ninguna propaganda podría haberle enseñado, de que el sistema estadounidense, esta democracia caótica y aparentemente desorganizada, funcionaba porque no necesitaba del terror para operar. Los hombres trabajaban no por miedo al azote, sino porque se les alimentaba, vestía y trataba con una dignidad básica que hacía que la cooperación fuera preferible a la resistencia. El pan se convirtió, para Hartmann y muchos otros, en un símbolo de esta incomprensible abundancia. Cada comida lo incluía, y cada rebanada era una silenciosa reprimenda a las mentiras que les habían inculcado. En el ejército alemán, el pan había sido un tesoro escaso, racionado y acaparado, disputado en los tiempos de escasez, cuando los convoyes de suministros no llegaban. Aquí era ruido de fondo, tan abundante que los hombres dejaban migajas en sus platos. Hartmann comenzó a guardar una rebanada de cada comida, o envolviéndola en tela y guardándola debajo de su litera, no porque la necesitara, sino porque el acto de posesión, de tener reservas, era un bálsamo psicológico contra años de privaciones. No estaba solo en esto. Por todo el campo, los prisioneros atesoraban pan como talismanes, prueba física de que la pesadilla del hambre había terminado, aunque solo fuera temporalmente. Las cartas de casa, al llegar a través de la Cruz Roja, pintaban un panorama que contrastaba marcadamente con la nueva realidad de los prisioneros. La madre de Hartmann escribió sobre los bombardeos, sobre el sótano donde ahora dormía la familia, sobre las raciones que habían sido recortadas de nuevo, sobre la tos persistente de su hermana menor, que no se curaba porque no había medicinas y apenas había suficiente comida para alimentar a un niño en crecimiento. Kun no se quejó. Quejarse era peligroso, incluso en la correspondencia privada, pero el subtexto era claro. Alemania se moría de hambre. La patria que habían luchado por defender era ahora un lugar donde los niños tosían sangre y las madres medían la harina a cucharadas. Y aquí, en este campo de prisioneros, Klaus Hartmann comía pan blanco y bebía café real, y era tratado, por primera vez en años, como un ser humano, y no como un engranaje de una máquina de la muerte. El impacto psicológico de esta disparidad es innegable. Para muchos prisioneros alemanes, la experiencia del cautiverio estadounidense representó no solo un alivio físico de los horrores de la guerra, sino una ruptura ideológica. Habían sido criados en un sistema que predicaba la superioridad del pueblo, ve la necesidad del sacrificio y la claridad moral de la lucha contra enemigos decadentes. Les habían dicho que el nacionalsocialismo representaba la cúspide de la organización humana, que la visión del Führer traería prosperidad una vez que las razas inferiores fueran subyugadas o eliminadas. Y sin embargo, allí estaban, derrotados y cautivos, comiendo mejor que nunca bajo el régimen al que habían servido. Algunos se aferraban a sus viejas creencias, por supuesto. Había nazis acérrimos entre los prisioneros, hombres que llevaban su ideología como una armadura y se negaban a dejarse penetrar por la realidad. Murmuraban sobre armas secretas aún por venir, sobre el inevitable cambio de rumbo, sobre la naturaleza temporal de esta humillación. Pero eran una minoría cada vez menor, mas sus voces se debilitaban a medida que pasaban las semanas y no llegaba ningún milagro. La mayoría de los hombres, ante la innegable evidencia de sus propios estómagos llenos, comenzaron el lento y doloroso proceso de reevaluación. Klaus Hartmann era uno de ellos. Nunca había sido un creyente ferviente. Su alistamiento había sido obligatorio, su servicio,
una cuestión de deber más que de pasión, pero aún así había absorbido la propaganda, como se absorbe el aire que se respira. Había creído, vagamente y sin reflexionar, que Alemania era justa, que los sacrificios exigidos estaban justificados, que los enemigos eran tan monstruosos como se los describía. Pero ahora, sentado en un comedor estadounidense con una bandeja de comida que superaba todo lo que su familia había visto en años, esas creencias se desmoronaban como el pan de aserrín que una vez había devorado. Empezó a hacer preguntas, al principio con cautela, luego con creciente urgencia. Habló con otros prisioneros, comparando experiencias, tanteando los límites de esta nueva realidad. Observó a los soldados estadounidenses, notando la abundancia informal de sus vidas, la forma en que tiraban las colillas después de unas cuantas caladas, la forma en que se quejaban de la monotonía de sus raciones, incluso cuando éstas superaban cualquier cosa que un soldado alemán pudiera soñar. Observó cómo los inspectores de la Cruz Roja recorrían el campo, verificando las condiciones, entrevistando a los prisioneros, haciendo cumplir las normas. Y comprendió, con un vértigo que lo hizo agarrarse al borde de su litera, de que los estadounidenses no eran crueles porque no necesitaban serlo. Habían ganado no mediante una brutalidad superior, sino mediante recursos superiores, y esos recursos provenían de un sistema que, a pesar de todos sus defectos, no se comía a sus propios hijos. Esta constatación se reflejó en la vasta red de campos de prisioneros de guerra estadounidenses que surgieron por toda Europa durante el último año de la guerra. Para mayo de 1945, Estados Unidos tenía a más de 370.000 prisioneros alemanes en suelo europeo y cientos de miles más en campos a lo largo del territorio continental de Estados Unidos. El logro logístico de alimentar a esta multitud fue asombroso. Toneladas de pan, carne y verduras enviadas a través del océano, distribuidas con precisión mecánica, al mismo tiempo que se abastecía a millones de tropas aliadas en el campo de batalla. Y fue efectivo. Las tasas de desnutrición entre los prisioneros de guerra alemanes bajo custodia estadounidense eran notablemente bajas, especialmente en comparación con las catastróficas condiciones de los campos soviéticos, donde decenas de miles de prisioneros alemanes morían de hambre y enfermedades. El contraste no pasó desapercibido para los prisioneros, quienes habían combatido en el frente oriental, que habían presenciado la brutalidad genocida de la guerra contra la Unión Soviética, esperaban un trato similar. En cambio, recibieron sándwiches y café. La disonancia cognitiva era profunda. Quemamos sus aldeas y asesinamos a su gente, admitió un exoficial de las SS en una entrevista de posguerra, con la voz apagada por el cansancio de la culpa. Y nos dieron chocolate. La primavera llegó lentamente al este de Francia, descongelando la tierra helada y trayendo consigo rumores del inminente fin de la guerra. La población del campo aumentó a medida que llegaban más prisioneros de las líneas alemanas, que se derrumbaban. Columnas de hombres harapientos que miraban con incredulidad las filas para comer, que aferraban sus primeras rebanadas de pan blanco como si fueran reliquias sagradas. Cada recién llegado traía historias de la desintegración del frente, de órdenes de mantener posiciones que ya no existían, de oficiales que habían abandonado sus puestos, de civiles que huían hacia el oeste aterrorizados por el avance del ejército soviético. La maquinaria de propaganda había enmudecido. Las mentiras ya no podían sostenerse. El 8 de mayo de 1945, los altavoces del campo crepitaron con un anuncio en inglés y alemán. La guerra en Europa había terminado. Alemania se había rendido incondicionalmente. El Tercer Reich, el imperio milenario, había durado 12 años y 4 meses. En los barracones, la reacción fue apagada. No júbilo, sino un alivio cansado, la sensación de que la fiebre finalmente cedía. Klaus Hartmann se sentó en su litera, con una rebanada de pan a medio comer en la mano, y lloró por razones que no podía articular del todo. Por el fin de la guerra, sí, pero también por los años perdidos, las vidas desperdiciadas, la monstruosa futilidad de todo aquello. El pan en su mano aún estaba caliente. Ese pequeño detalle le pareció más real que cualquier otra experiencia que hubiera experimentado en los últimos 6 años. En los meses siguientes, mientras los aliados iniciaban el lento proceso de repatriación y reconstrucción, los prisioneros de Reims fueron procesados y liberados gradualmente.
Algunos regresaron a una Alemania que ya no existía, dividida, ocupada, con sus ciudades reducidas a escombros, su gente traumatizada y dispersa. Otros, en particular los de los territorios orientales ahora bajo control soviético, se encontraron apátridas, con sus hogares perdidos por la redefinición de las fronteras. Pero casi todos llevaban consigo el recuerdo de aquella primera comida, del pan, la mantequilla y el café que destrozó sus expectativas y los obligó a enfrentarse a las mentiras que les habían inculcado. Klaus Hartmann regresó a Sajonia en el otoño de 1945, viajando a pie y haciendo autostop en camiones aliados, abriéndose paso a través de un paisaje en ruinas. Su ciudad natal era un paisaje lunar de edificios destrozados y supervivientes con los ojos hundidos. Su familia había sobrevivido a duras penas, su madre demacrada, su hermana débil por la desnutrición, su padre desaparecido, dado por muerto en el frente oriental. No tenían más comida que las escasas raciones proporcionadas por las autoridades de ocupación, ni combustible para el invierno que se avecinaba, ni más perspectivas que la simple supervivencia. Hartmann encontró trabajo entre las ruinas, limpiando escombros para las fuerzas de ocupación británicas a cambio de raciones. El trabajo era agotador, pero la paga incluía pan. Pan de centeno alemán oscuro esta vez, tosco y pesado, pero auténtico al fin y al cabo. Lo comió despacio, saboreando cada bocado, y pensó a menudo en el campamento estadounidense, o en la abundancia que le había parecido un sueño febril. No habló mucho de ello. ¿Quién le creería? ¿Quién entendería que el enemigo lo había alimentado mejor que su propio gobierno? Pero el recuerdo persistía, una silenciosa contradicción que corroía los cimientos de la ideología en la que se había criado. En los años siguientes, mientras Alemania iniciaba su lenta y dolorosa reconstrucción, Hartmann vería cómo el Plan Marshall traía alimentos y ayuda desde Estados Unidos. Observaría cómo las instituciones democráticas se arraigaban en las cenizas de la dictadura. Presenciaría la transformación de una nación que había venerado la fuerza y la pureza en una que, aunque imperfectamente, abrazaba el pluralismo y la prosperidad. Y recordaría el pan, su simple e innegable realidad. La forma en que había aparecido en su bandeja en aquel campo de prisioneros, prueba de que la abundancia no debía acumularse, de que la bondad no tenía por qué ser debilidad, de que el enemigo al que le habían enseñado a odiar poseía algo que su propio bando nunca tuvo: suficiente. Hay una violencia peculiar en la bondad que se extiende a quienes esperan crueldad. Desmantela no solo el miedo inmediato, sino toda la arquitectura de creencias que lo justificaba. Para los soldados alemanes que pasaron por los campos de prisioneros de guerra estadounidenses en esos últimos meses de la guerra, la experiencia no fue solo de alivio físico, aunque profundo, sino de destrucción psicológica. Cada comida, cada paquete de la Cruz Roja, cada interacción con los guardias que no los golpeaban ni los dejaban morir de hambre. Eso fue un duro golpe contra el edificio propagandístico que había sostenido al Estado nazi. El pan, en este contexto, se convirtió en algo más que sustento. Se convirtió en evidencia. Evidencia de que las promesas que les habían hecho, de espacio vital, de destino racial, de triunfo inevitable, eran huecas. Evidencia de que el enemigo no era el degenerado y débil retratado en noticiarios y panfletos, sino una potencia tan vasta y tan organizada que podía permitirse tratar a sus cautivos con la dignidad que el Reich había negado a su propio pueblo. Evidencia de que la ideología a la que habían servido había sido, desde sus inicios, una maquinaria de mentiras diseñada para extraer el sacrificio de la mayoría en beneficio de unos pocos. Esta comprensión no llegó fácil ni uniformemente. Muchos prisioneros se aferraron a fragmentos de sus antiguas creencias, incapaces de aceptar la totalidad de su traición. Otros abrazaron el cambio con el fervor de los conversos, deseosos de expiar sus pecados, rechazando todo lo que una vez habían apreciado. Pero para la mayoría, el proceso fue más lento, más ambiguo, una erosión gradual de la certeza, una creciente conciencia de haber sido utilizados y desechados por un régimen que nunca había valorado sus vidas más allá de su utilidad como carne de cañón. Klaus Hartmann vivió hasta los 80, un hombre tranquilo que trabajaba como maquinista en las fábricas reconstruidas de Alemania Oriental.
soportando las décadas grises de la ocupación soviética con el estoicismo de quien ya había sobrevivido a lo peor. Rara vez hablaba de la guerra, pero en sus últimos años, o en conversaciones con un nieto que escribía un informe escolar sobre la posguerra, recordaba una y otra vez aquella primera comida en el campamento estadounidense. Solo era pan, decía, sacudiendo la cabeza como si aún lo desconcertara. Solo pan con mantequilla. Pero lo cambió todo, porque si ellos podían darnos eso a nosotros, a sus enemigos, hombres que habían luchado para matarlos, ¿qué decía eso de nosotros? ¿De lo que habíamos estado dispuestos a hacer por un régimen que ni siquiera podía alimentar a los suyos? La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta, irresponsable, pero su persistencia era en sí misma una especie de respuesta, un reconocimiento de que el ajuste de cuentas moral que exige la historia no es un solo momento de claridad, sino toda una vida lidiando con verdades incómodas. La historia de los prisioneros de guerra alemanes bajo custodia estadounidense es, en muchos sentidos, un microcosmos de la lucha ideológica más amplia que definió la Segunda Guerra Mundial. No fue simplemente un conflicto de ejércitos y territorios, sino un choque de sistemas, uno que exigía un sacrificio total en aras de una pureza mitificada, y otro que, a pesar de todas sus contradicciones y deficiencias, se basaba en el principio de que la prosperidad no tenía por qué ser una suma cero, que la libertad podía defenderse sin convertirse en tiranía, y que incluso los enemigos tenían derecho a la dignidad humana básica. La abundancia que tanto conmocionó a los prisioneros de guerra alemanes no fue accidental. Fue producto de un sistema industrial y agrícola perfeccionado durante décadas, una democracia que, aunque imperfecta, incentivaba la innovación y recompensaba la productividad, una sociedad que no se había dejado desangrar por una ideología parasitaria que lo consumía todo en pos de fantasías imposibles. Cuando los cocineros estadounidenses servían guiso a los soldados alemanes cautivos, no realizaban un acto de caridad, sino que demostraban una verdad fundamental, que una nación que alimenta a su pueblo también puede permitirse alimentar a sus prisioneros, y que esta capacidad es en sí misma una forma de poder más duradera que cualquier tanque o bomba. Esto no pretende idealizar la conducción estadounidense de la guerra, que incluyó sus propias atrocidades y compromisos morales. La misma nación que alimentó con pan blanco a los prisioneros de guerra alemanes también internó a ciudadanos estadounidenses de origen japonés, lanzó bombas incendiarias contra la población civil y pronto lanzaría armas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. La moral de la guerra nunca es intachable, pero en el contexto específico del trato a los prisioneros de guerra, el contraste entre la política estadounidense y la de las potencias del eje, en particular Japón y la Alemania nazi, fue marcado y trascendental. Los prisioneros alemanes en manos estadounidenses sobrevivieron a tasas superiores al 99%. Los prisioneros soviéticos en manos alemanas murieron a tasas cercanas al 60%. La diferencia no residía solo en recursos, sino también en valores. Y fue esta diferencia la que atormentó a hombres como Klaus Hartmann por el resto de sus vidas. El conocimiento de que habían servido a un sistema que trataba a los seres humanos como prescindibles, de que había exigido su sufrimiento como prueba de lealtad, y que había sido derrotado no por una crueldad superior, sino por una organización superior arraigada en principios que les habían enseñado a despreciar. De madrugada, en barracones iluminados por la tenue luz de las lámparas de queroseno, los prisioneros alemanes en los campos estadounidenses solían encontrarse atraídos por las mismas conversaciones. Hablaban de su hogar, por supuesto, de familias y paisajes que quizá nunca volverían a ver, pero también hablaban del pan. Se lo describían con minuciosidad, como si al catalogar sus cualidades pudieran comprender lo que representaba. Blanco, decían, suave, hecho con trigo de verdad, con mantequilla aparte, la cantidad que quisieran. La repetición adquirió un carácter ritual, a un acto colectivo de dar testimonio de algo que desafiaba la narrativa que les habían dado. Algunos prisioneros llevaban diarios, pequeños cuadernos llenos de letra apretada, donde documentaban sus experiencias para la posteridad o simplemente para procesar la disonancia cognitiva. Uno de estos diarios, conservado en los archivos del Museo Imperial de la Guerra de Londres, contiene esta entrada fechada en marzo de 1945.
Hoy comimos sopa con carne de res de verdad. 3 piezas, cada una del tamaño de mi pulgar. También pan, 2 rebanadas y margarina. Dicen que esta es la ración estándar. No lo entiendo. ¿Cómo puede ser esto estándar cuando es más de lo que recibí en los mejores días del frente? Los estadounidenses pasan junto a nosotros y no parecen tener hambre. Sus uniformes están limpios. Sus botas no tienen agujeros. Ya creía que éramos la raza superior. Ya no lo entiendo. La erosión de la certeza, registrada en estas frases contundentes y confusas, se replicó en miles de mentes individuales a lo largo del sistema de campos de prisioneros de guerra. Fue una revolución silenciosa, invisible para las cámaras de propaganda, pero de profundas implicaciones, porque cuando la guerra terminó y estos hombres regresaron a una Alemania destrozada, llevaron consigo no solo el recuerdo de la derrota, sino la semilla de una comprensión diferente, una que, con el tiempo, ayudaría a inmunizar a una nueva generación contra las seducciones de la ideología totalitaria. Este es el legado del pan. No solo alimentó a hombres hambrientos, sino que expresó una verdad más poderosa que cualquier mentira. Decía que el mundo no tenía por qué ser una lucha de suma cero por la supervivencia, que la abundancia podía alcanzarse sin conquista, que los sistemas basados en el consentimiento y no en la coerción no solo podían sobrevivir, sino prosperar. Estas eran lecciones que ninguna propaganda ni ninguna victoria militar podría haber enseñado. Debían experimentarse, saborearse, digerirse, y lo fueron. En las décadas posteriores a la guerra, mientras Alemania se reconstruía como una nación próspera y democrática, la generación que luchó por el Tercer Reich se convirtió en abuelos que transmitieron no los viejos mitos del destino racial, sino la sabiduría adquirida con esfuerzo por hombres que habían aprendido, a través de la amarga experiencia, el precio de creer mentiras. El pan que habían comido como prisioneros se convirtió, en el recuerdo, en una especie de comunión, una fracción del pan que marcaba no solo una comida, sino una ruptura con el pasado. Hay una fotografía, tomada en la primavera de 1945, que se conserva en los archivos del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos. Muestra a un grupo de prisioneros de guerra alemanes en un campo estadounidense, sentados en largas mesas en un comedor, comiendo en bandejas metálicas. La calidad es mala, blanco y negro granulado, con el contraste deslavado por la intensa iluminación eléctrica. Pero las expresiones de los rostros son bastante nítidas. No hay alegría ni alivio, solo una especie de agotamiento aturdido. Son hombres que procesan una experiencia que no se ajusta a su comprensión del funcionamiento del mundo. En primer plano, un prisionero sostiene una rebanada de pan a medio camino de su boca, congelado en el acto de comer, como si no pudiera creer del todo que el pan fuera real. Su mirada está fija en algo más allá del encuadre de la cámara, quizás sin ver nada en absoluto, perdido en el paisaje interior de una mente que intenta reconciliar la expectativa con la realidad. Esa rebanada de pan, suspendida en el tiempo, es la historia completa en miniatura, una cosa pequeña y ordinaria que encierra en sí una vasta y terrible verdad sobre la naturaleza del poder, la función de la ideología y el efecto corrosivo de las mentiras. El pan no hizo inocentes a estos hombres. Muchos de ellos habían cometido o presenciado atrocidades. Habían participado en una guerra genocida. Habían servido a un régimen que industrializó el asesinato. El pan no los absolvió. Ni pretendía hacerlo. Pero hizo algo quizás más importante. Hizo imposible la negación. Desmanteló la reconfortante ficción de que su sufrimiento había sido único, que sus sacrificios habían sido nobles, que la causa había sido justa. Los obligó a afrontar la posibilidad de haber sido, desde el principio, víctimas de una estafa monstruosa, sacrificados no por la grandeza del pueblo, sino por la vanidad y la codicia de hombres a quienes nunca les importó vivir o morir. Esta es la ironía final y aplastante de la experiencia de los prisioneros de guerra alemanes en manos estadounidenses, que el mayor acto de guerra psicológica contra la ideología nazi no fue la propaganda, ni las charlas de reeducación, ni los noticiarios cinematográficos sobre campos de concentración, aunque todos estos cumplieron su función, sino simplemente el acto de alimentar a hombres hambrientos. En ese gesto sencillo y humano, repetido 3 veces al día durante meses,
Todo el edificio del pensamiento nacionalsocialista se reveló vacío, porque si la raza superior podía ser superada en alimentación, producción y potencia por las democracias supuestamente degeneradas, ¿para qué había servido todo esto? Ninguna respuesta a esa pregunta podía restaurar lo perdido. Pero quizás, en la pregunta, en el reconocimiento silencioso de que el pan era real y las promesas habían sido mentiras, se encontraba el comienzo de algo parecido a la sabiduría. Klaus Hartmann falleció en 2003, en una Alemania reunificada que apenas se parecía a la nación a la que había servido de joven. El muro de Berlín había caído. La Guerra Fría había terminado. Europa estaba en paz, unida por el comercio y los tratados más que por la conquista y la subyugación. En sus últimas semanas, confinado en una cama de hospital en Dresde, recibió la visita de su nieto, ahora estudiante universitario de ciencias políticas. Hablaron de muchas cosas: familia, recuerdos, el extraño arco histórico que había llevado a Alemania del apocalipsis a la prosperidad en menos de una vida. En un momento dado, el nieto hizo la pregunta que los jóvenes siempre les hacen a los mayores. ¿Qué aprendiste de todo esto? ¿Qué sabiduría, si la hubo, sobrevivió al desastre? Hartmann guardó silencio un buen rato, con la mirada fija en la ventana, donde la lluvia primaveral difuminaba la ciudad. Cuando por fin habló, su voz era suave, casi inaudible. Aprendí que se puede saber todo sobre un sistema por cómo trata a los hombres que ha derrotado, dijo. El Reich nos dijo que éramos guerreros, que nuestro sufrimiento era glorioso, que la victoria nos haría plenos. Pero no pudo darnos pan, y los estadounidenses, a quienes nos decían que odiáramos, que temiéramos, nos dieron pan, no porque nos amaran, sino porque esa era la clase de nación que eran. Ellos podían permitírselo. Nosotros no. Hizo una pausa, y una leve y amarga sonrisa cruzó su rostro. Eso fue toda la guerra, ahí mismo, en una rebanada de pan. La lluvia seguía cayendo, lavando las piedras de una ciudad bombardeada hasta las cenizas y reconstruida a partir de los escombros. En el silencio de aquella habitación de hospital, un anciano cerró los ojos y recordó, por última vez, el sabor del pan blanco con mantequilla, servido por el enemigo que le había mostrado más bondad que su propio gobierno. Y en ese recuerdo, amargo y dulce, se encierra todo el terrible conocimiento de una generación que aprendió, demasiado tarde, el precio de creer en hermosas mentiras. El pan era real. Esa era la cuestión. El pan era real. Y todo lo demás había sido humo.